La central nuclear está aquí, esto sería Ucrania, está muy cerca de lo que es la frontera con Bielorrusia. Ok, wow, me voy a alejar 10 veces la radiación normal. Dibujos de Lenin, equivalente de los Boy Scouts. Dan ganas de abrirlo, ¿no? Y ojearlo. Pravda, ¿no? Sería el Pravda. Hace pensar que nos podría pasar a nosotros. En abril de 1986, el mundo cambió para siempre con el accidente de Chernóbil. Una explosión en el reactor número 4 liberó una nube radioactiva que se extendió por gran parte de Europa, afectando gravemente no solo a Ucrania, sino también a amplias zonas de Bielorrusia. Miles de personas fueron evacuadas de sus hogares, pueblos enteros quedaron abandonados y durante años los llamados liquidadores arriesgaron sus vidas en las tareas de limpieza para contener una catástrofe invisible. Pero lo que muchos no saben es que gran parte de esta zona de exclusión se encuentra en Bielorrusia, un territorio menos conocido, más salvaje y durante décadas completamente inaccesible. En este vídeo no solo te voy a mostrar en detalle esta desconocida zona de exclusión bielorrusa, sino que además te explicaré cómo puedes llegar a visitarla. Prepárate para descubrir el lado oculto de Chernóbil. El viaje se empieza aquí, donde estoy ahora mismo. Estoy en la estación de autobuses de Vilnius y mi primera parte de este viaje va a ser llegar a Minsk, a la capital de Bielorrusia. Llegar a Minsk no es precisamente sencillo porque no hay aviones, el espacio aéreo bielorruso está cerrado para las líneas aéreas europeas, así que la única manera de llegar es básicamente en autobús. Y bueno, aquí detrás mío está la frontera con Bielorrusia. Ahora estoy en tierra de nadie. Pues este viaje es famoso, conocido, porque es larguísimo en cuanto a tiempo, pero no a distancia. Y eso es porque los dos países no se llevan muy bien y se tocan las narices unos a otros en cuanto al tiempo de espera. Por lo menos ya ha salido de Lituania y ahora esperemos que del otro lado la entrada a Bielorrusia sea rapidita. Crucemos los dedos. Buenos días, ahora ya desde Minsk me voy acercando. ¿Qué os voy a decir? El paso fronterizo fue un poquito interesante. A ver, los que vais siguiendo el canal os podéis imaginar que mi pasaporte es poco menos que una bomba, ¿vale? Tengo ahí Ucrania, tengo Irak, tengo Somalia, tengo Afganistán, todo lo que os podéis imaginar. Así que nada, me llevaron a la habitación de atrás, como se suele decir, y me hicieron un montón de preguntas. Nada, ahora, siguiente paso, aquí detrás la estación de tren, es cogerse un tren e irme hasta Gomel, que son unas 3 horas y media. Minsk es una ciudad preciosa, es muy bonita. Tengo en el canal un vídeo donde la exploro a fondo y de hecho os recomiendo que le echéis un vistazo. Vamos a la estación y a ver si consigo encontrar el tren. Vale, fijaros qué bonita que es la estación central de Minsk. Todo está en cirílico porque aquí en Bielorrusia se hablan dos idiomas, el bielorruso y el ruso, aunque básicamente todo el mundo habla ruso, el bielorruso no se usa mucho, cosa que encuentro muy curiosa. Entonces, cuando veáis canales de los grandes, de los maestros como Caminante Rojo o Bolt and Bagrab, veis que ellos hablan ruso de manera totalmente fluida y se mueven por aquí como peces en el agua. Una cosa, yo no hablo ruso, yo no hablo ni papa
de ruso, pero sin embargo me estoy moviendo por aquí. Eso sí, un consejito que os doy es que intentáis aprender un poquito de cirílico. Aprender cirílico os va a tomar media hora, os sentáis media horita con las letras en nuestro alfabeto latino y el alfabeto cirílico y lo aprendéis enseguida, ¿vale? Eso sí, para hablar con la gente os va a costar un poquito, ya que los jóvenes hablan inglés, ¿vale? Pero las personas mayores pues no hablan ni papá de inglés. Pero una vez llegas aquí, pues te vas guiando y realmente pues es bastante sencillo encontrar aquí la puerta de embarque. Y bueno, ya he llegado aquí al tren y no os voy a engañar, estoy bastante decepcionado y os voy a decir por qué. O sea, yo me veo los canales de todos estos viajeros de los países del este y acaban siempre en unos trenes soviéticos súper chulos ahí con su hoz y el martillo y tal. Y yo, bueno, este es el tren que voy a coger. Como podéis ver, un tren totalmente normal, pues no tren soviético para mí. En fin, pues nada, 3 horitas aquí sentado hasta comer. Aquí estoy, por fin, en la ciudad de Gomel, en el sur de Bielorrusia, a muy poca distancia de ambas fronteras de Ucrania y de Rusia. Y bueno, aquí empieza todo, porque lo creáis o no, el 70% de la radiación que salió de Chernóbil se fue hacia el norte, se fue hacia esta zona. Un buen Lenin todavía, ¿eh? Me estoy metiendo en la estación porque... ¡Wow! Fijaros qué maravilla. ¡Wow! ¡Qué cosa más bonita! Con su buena arquitectura soviética. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero fijaros quién está presidiendo la escalera. Aquí lo tenemos, al mismísimo Lenin. En Bielorrusia pues te encuentras cosas como esta estación de tren que os estoy enseñando, donde todavía se conservan las estatuas de la época soviética, del obrero, aquí lo que es el edificio perfectamente preservado, como debía de ser, e incluso aquí a mi alrededor todos estos edificios de corte soviético con una preservación bestial, bueno, que acá está bien preservada, como que se están utilizando ahora, y aquí pues también tu obrera, qué maravilla, ¿eh? Es como un auténtico viaje en el tiempo, me encanta, este es un país muy interesante. Tengo más vídeos de Bielorrusia en el canal que os pondré aquí en la descripción y también os lo dejaré al final de este vídeo y que por favor miradlos porque de verdad que os va a encantar. Buenos días, bueno, 6 menos 10 de la mañana, vuelvo a estar aquí en la estación de Gomel y se supone que ahora me voy a encontrar con el guía. Pues nada, voy a ver si lo encuentro y vamos a empezar esta excursión a la zona de exclusión de Chernóbil por el lado bielorruso. ¡Qué ganas! Pero qué sueño. En fin, al menos parece que el día va a ser magnífico. Y bueno, y aquí está, a unas 2 horitas de la ciudad de Gomel, empiezan los 1.700 kilómetros cuadrados, que es la zona de exclusión. Parece que no haya nada realmente aquí detrás, simplemente esta pequeña valla que podéis ver, allí una pequeña, una pequeña caserna con la banderita. Esta zona de exclusión es bastante reciente las visitas, si no me equivoco, se ha empezado a visitar a partir de hace unos 6 o 7 años. Aquí justo en la entrada te queda un contador Geiger, no sé si lo podéis ver aquí, con los 0,40 microsievens, ¿vale? 0,46 microsievens, que viene a hacer más o menos el doble de radiación que habría en una ciudad normal, si no me equivoco. Ahora nos están dando unas medidas de seguridad, como que no podemos dejar la mochila en el suelo, no podemos beber agua afuera, tenemos que estar alrededor del autobús y todo tipo de cosas estándar, pero vamos, que esto tampoco es un sitio peligroso, ¿vale? No os asustéis. Y aquí se entra a un pequeño museo que tiene algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, justo aquí lo que podéis ver son los nombres
de 92 poblaciones que fueron desalojadas de un total de 22.000 personas. Entonces, lo que es interesante es que comparar esto con la zona de exclusión ucraniana, se desalojaron más poblaciones pero menos personas, ¿vale? O sea, el impacto fue más a nivel de comunidades, porque había muchas pequeñas comunidades por aquí esparcidas. Esto es una zona más agrícola, mientras que en lo que es la zona ucraniana estaba la gran ciudad de Pripyat, que tenía una gran población. O sea que el impacto fue diferente, pero también fue muy grande en esta parte del mundo. Aquí podéis ver una especie de mapa de la zona de exclusión. Una cosa muy interesante es que Chernóbil, lo que es la central nuclear, está aquí, está muy al norte. Esto sería Ucrania, aquí abajo, y la central está muy cerca de lo que es la frontera con Bielorrusia. Está, creo que a menos de 100 kilómetros. Cuando la central nuclear explotó, la nube radiactiva, debido a los vientos que había en aquel momento, se fue hacia el norte. Es decir, que pese a que asociemos el desastre de Chernóbil con Ucrania, sobre todo por la famosa serie de televisión, la parte más castigada en cuanto a radiación fue precisamente Bielorrusia, que fue donde cayó la primera nube radiactiva que tenía los elementos más mortíferos. Esta zona ahora mismo se está utilizando como una zona de repoblación de animales, como podéis ver, ya que aquí pues no hay gente, y se está haciendo un gran ejercicio para repoblar la zona como si fuera un parque nacional. Como podéis ir viendo, quedan muchas estructuras abandonadas, casas. La sensación que da pasearse por aquí es que hay muchísimo espacio vacío, ya que pues, fueron los edificios destruidos y enterrados bajo tierra, para que así la radiación no estuviera en el ambiente, sino que estuviera bajo el suelo. Y eso se pudo hacer ya que la mayoría de viviendas en esta parte del mundo pues estaban hechas de madera, y era fácil pues destruirlas y enterrarlas. Sin embargo, a las estructuras más de ladrillo, como estos de aquí detrás, que creo que es una antigua escuela, no fueron destruidas, sino que simplemente pues fueron abandonadas y quedan aquí como auténticos fantasmas de lo que eran estas poblaciones. ¡Wow! Y ahora estoy entrando a lo que parece que es, como os comentaba, una escuela, y sí que se puede llegar a ver aquí delante lo que era pues las aulas que tenían, las pizarras, aquí las mesas. ¡Wow! Fijaros lo que se ve por aquí, máscaras de gas dejadas por el suelo, aquí una especie de pupitre, y ojo lo que hay por aquí, que todavía hay una cajetilla de tabaco. ¡Wow! Una diapositiva que a saber lo que contendrá. Una cosa, yo prefiero no tocar nada en lo que se nos ha dicho, que no hay que tocar absolutamente nada, ya que pueden haber elementos radiactivos. Pero fijaros qué fantasmagórico que es esto, con las máscaras de gas aquí en el techo colgadas. Realmente es terrorífico. Algunas de las cosas que se pueden ver realmente son fascinantes. Fijaros aquí que hay esta especie de Lego, de tente, que supongo que es el que utilizarían en la época soviética. Hay muchas cosas muy chulas, como la cajetilla de tabaco que os he enseñado antes, y lo que más me sorprende son lo que os voy a enseñar ahora, que son estos carteles que se pueden ver por aquí, de aquí tenemos de Gagarin, de militares, que son lo que deberían ellos de tener en las paredes en la época, como propaganda del régimen, ¿no? Como propaganda de la Unión Soviética, que era el país en que vivían. Fijaros aquí cómo se puede ver esto tan típico, esta iconografía de realismo
de realismo soviético, de realismo socialista. Incluso, fijaros, aquí hay estos, no sé, supongo que es como el equivalente de los Boy Scouts soviéticos, y aquí pues más iconografía militar. Eso nos da una idea de lo militarizada que estaba la sociedad soviética, donde la guerra, el enemigo, la Guerra Fría, era algo que estaba a la orden del día, ¿no? Fijaros aquí como hay tanques, misiles, qué curioso, aquí hay gente como vestidos como desinfectando o algo, no lo sé, y aquí más tanques, simbología soviética, es una auténtica chulada, y bueno, como siempre, el omnipresente hoz y el martillo. Aquí se pueden ver incluso los armarios, que supongo que ellos usarían, las taquillas para cambiarse, para dejar las mochilas. Wow, si no me equivoco, esto que hay, fíjate, las sillas aquí dejadas, pudriéndose. Si no me equivoco, esto es lo que se usaba para colgar la ropa. Fijaros por aquí. Voy a subir a la planta de arriba a ver qué hay por aquí. Pero wow, esto realmente se está cayendo a cachos. Es algo que algún día pues desaparecerá, ¿no? Y pasearse por aquí es un sentido muy raro. Es como que yo soy un fantasma que me paseo por algo que ya está muerto, ¿no? Tal y como está el estado que tiene esto, que no voy a engañar, se está poco menos que cayendo a cachos. Yo creo que las oportunidades de visitar esto van a ser cada vez menos. Oh, wow, wow, aquí un libro de álgebra, ¿no? Al lado de un disco. Me dan ganas de abrirlo, ¿no? Y ojearlo, pero la regla número uno en este tipo de lugares es no tocar absolutamente nada. Y aquí arriba, fijaros, ¿no? Personajes famosos, no los conozco, Chekhov, ¿no? Chekhov por aquí, y diferentes personajes, escritores que reconocidos rusos de la época soviética. Fijaros qué chulada lo que se puede llegar a ver por los rincones, que aquí hay un mapa que seguro que extendido muestra la Unión Soviética, y aquí está el Pravda, ¿no? Sería el Pravda, fijaros, una copia del Pravda. ¿De qué fecha sería? Sería de 1970, 1971. ¿Cómo? 1971. Pues ya era viejo cuando pasó lo de Chernóbil. Pero sí, lo que se va viendo por el suelo son diapositivas. Es que a más periódicos, a más miro, más detalles puedo llegar a ver, ¿no? Aquí más Pravda, por aquí es realmente, wow, te pone los pelos de punta, ¿eh? Wow, dibujos de Lenin. Wow, qué maravilla. Y bueno, una cosita, me gustaría mandar un saludo en este vídeo al gran Caminante Rojo, porque fue de su canal, de un vídeo que hizo desde esta zona, donde pensé, wow, qué auténtica maravilla. Así que nada, gracias por darme la idea. No me puedo creer que esté repitiendo tus pasos. Y nada, un saludo muy grande de este humilde admirador, y gracias por descubrirme este sitio. ¡Wow! ¡Qué pasote! ¡Wow! Y aquí pues más murales de los que habrían colgados en estas paredes, en unas escuelas que recordemos que este año es el 40 aniversario del accidente de Chernóbil. Yo recuerdo que en 1986 yo estaba en la escuela, yo tenía 8 años, así que el tipo de mural, el tipo de material, el tipo de libretas como esta que se puede ver aquí, que estarían apuntando
la gimnasia que harían ese día no debía de ser muy diferente a como debía de ser en mi colegio en mi pueblo, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso todavía te deja un mal cuerpo, incluso peor. Para los que ya tenéis cierta edad, pues supongo que no reconoceréis algunas de las cosas que veo por aquí por el suelo, pero aquello no deja de ser un Plinton, ¿no? Que le llamábamos, y la típica canasta de baloncesto, aquí el típico podium y este tipo de cosas que eran muy típicas en los colegios de mi infancia. Y wow, pensar que fue simplemente la mala suerte de que esta gente estaba cerca de la central lo que les llevó a ese cambio de vida, hace pensar que nos podría haber pasado a nosotros. Nosotros teníamos las centrales nucleares de Vandellós 1 y Vandellós 2, ¿no? Que se tuvieron que cerrar porque no sé qué medidas de seguridad tendrían o por qué se haría, pero también podría haber pasado algo similar. Por eso que la energía nuclear es un tipo de energía que obviamente, pues bien controlado, no debería de dar problemas y realmente pues es muy cost effective, ¿no? Para lo que cuesta, pues produce muchísima energía. Eso sí, en caso de que algo vaya mal, aquello no se apaga con una manguera, sino que si algo sale mal, esto es lo que te deja. Y bueno, aquí sí que está una silla de parto, ¿no? Y me hace pensar un poco este tipo de turismo, ¿no? Este tipo de turismo a sitios donde han habido desgracias, donde han habido vidas que se han perdido. Y a veces me planteo, pues, ¿por qué venimos a estos sitios? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué vosotros estáis viendo este vídeo? ¿Por qué nos resulta atractivo? ¿Es por el morbo? ¿Es porque tal vez ya lo hemos visto todo y queremos algo más? La verdad, no lo sé, pero bueno, si queréis compartir vuestras reflexiones, dejadlo aquí en los comentarios y de verdad que os lo agradeceré. So tell me, for how long have you been doing these tours? Oh, for 13 years. 13 years. 13 years. So when did they open this area? This area was open for tourism at autumn 2018. 2018. Yes, this is the 8th year of excursion to our zone. Okay. But you came from 13 years ago. Yes, but I start from Ukrainian exclusion zone. Ah. When I was a guide in Ukrainian zone, this zone was closed for tourism, for visiting. Okay. And I write many letters, please open our zone for tourism, and it was open after 4 years. Perfect. And how many visitors do you have per year? Do you have a number? I don't know exactly, but to me come more than from 50 countries. Y aquí estoy con el amigo conductor, Privet, y me resulta muy interesante algunos de los amuletos que él tiene para conducir, que los podéis ver por aquí delante. Vale, esta de aquí es la medalla que se daba a los liquidadores, que como podéis ver tiene una gota de sangre y además las 3 radiaciones, la alfa, beta y gamma, y es bastante interesante de verlo. Otras medallas de la CCCP, aquí supongo que algún tipo de orden del trabajo, y aquí pues nada, un par de amuletos religiosos muy típicos de esta parte del mundo, junto a la bandera bielorrusa. Muy interesante. Spasiba. Lo que fue Chernóbil para la Unión Soviética fue un golpetazo económico brutal, ¿no? Según decía Gorbachev en una entrevista, al cambio supuso un billón con B norteamericana de rublos para la Unión Soviética, que eso junto con la guerra de Afganistán, que estaban también metidos, pues
se dice que fueron parte de los factores determinantes para el colapso económico de la Unión Soviética. Wow. Fijaros, aquí este chico tiene un contador Geiger. Wow. Ok. 2,20 here. Ok, 2,20. Fijaros aquí. 2,32, 2,33. Wow. 0,2. Ok. Wow. Pasiva. Entonces, me voy a alejar. Ahora lo cuento. Ese nivel de radiación que acabáis de ver, pues son 2,20 microsievers, ¿no? Que eso es 10 veces la radiación normal. Esto ya empieza a ser un poquito delicado. Entonces voy a grabar lo justo para que lo veáis y me voy a largar de aquí pitando, ¿vale? Porque esto ya, aquí la radiación ya es bastante más elevada, ¿eh? Wow, fijaros lo que hay aquí en el suelo. Todo esto son filtros de mascarillas que fueron utilizadas cuando estarían aquí los liquidadores limpiando. Hay ropa, hay botas, como podéis ver, y claro, todo esto pues obviamente una vez lo has utilizado pues no te lo puedes llevar, pero fijaros cuántas mascarillas deshaciéndose junto a los filtros de aire que hay por el suelo. Madre mía, no había visto nada así. Voy a salir inmediatamente de aquí porque si eso es ropa de liquidadores, eso está contaminadísimo. Bueno, me largo de aquí, me alejo de todos estos objetos de metal porque esto de verdad que no puede ser bueno. Y bueno, aquí tengo a Agustín, que es un experto explorador ártico, ¿verdad? ¿Qué te está pareciendo la experiencia? Hombre, está muy interesante, diferente. ¿Y qué te parece? ¿Es lo que te esperabas? ¿Te está sorprendiendo? Hombre, un poquito lo que esperaba, básicamente una zona de bosque sin personas, el silencio que hay, silencio espectacular. Y después por eso casas abandonadas y te vas a encontrar una zona de esas. Y una preguntita, Agustín, porque este silencio extraño que se siente, este silencio artificial que es de personas que han sido desplazadas, ¿es el mismo silencio que se siente en el Ártico? Pues parecido, lo que pasa es que ahí se nota más el viento. Pero se oye más el viento, pero es un silencio parecido. Pues yo la primera vez que lo vi fue en Groenlandia, que me alejé del grupo varios kilómetros. Y de repente te sientes y te encuentras en la inmensidad y con el silencio. Y la verdad que es toda una experiencia que aconsejo. ¡Wow! Muchas gracias, Agustín. Sí. Perdonad que haga una pequeña pausa en el vídeo y que me traslade a otro lugar, porque lo creáis o no, ahora no estoy en Bielorrusia, ahora estoy en las provincias de Lituania. ¿Y por qué me he venido aquí? Por una razón muy sencilla. Supongo que habréis estado viendo estas casas abandonadas, estáis viendo cómo todo parece muy viejo, cómo todo está caído, e incluso podéis llegar a pensar que lo que pasó hace 100 años o hace 150 años. Al contrario, aquello pasó hace pues 40 años. Ese tipo de casas que estáis viendo eran lo más normal en aquella parte de Bielorrusia, y de hecho es la cosa más normal del mundo en otras partes de la zona. Así que espero que eso os haga estar un poquito más cerca de las gentes que lo perdieron todo. Pues no lo vais a creer, pero aquí en la excursión me he juntado con Pedro Saavedra, famoso fotógrafo. ¿Qué te está pareciendo? Porque tú, si no me equivoco, has estado en las dos zonas de exclusión, ¿verdad? Exacto, yo estuve en 2017, estuve en Chernóbil, estuve en Pripyat. Ya llevaba yo tiempo intentando venir por aquí, por el sur de Bielorrusia, para conocer esta zona de exclusión. Me ha gustado mucho porque parece más auténtica, en tanto que parece que no ha habido tantos stalkers como en Chernóbil, visitantes que venían, que saqueaban, que se llevaban objetos, que se llevaban cosas.
Esto parece como más auténtico, ¿sabes? Sí, por lo menos lo que yo he estado viendo en las casas de maderas y demás, parece que todavía resisten las cosas, o sea, los objetos en su sitio, que no está tan modificado y movido y demás. Wow. Entonces, en ese aspecto sí es verdad que me ha sorprendido, que es bastante interesante, y no me esperaba que hubiera tanta zona abandonada, ¿no? Sí, es que es enorme, ¿verdad? O sea, vamos con el autobús de un sitio a otro y está tomando horas y horas. Sí. Pues nada, Pedro, muchas gracias. Vamos a seguir con la visitilla, que ahora creo que vamos al Palacio de Cultura, si no me equivoco. Pues venga, pues nos vemos allí. Y ahora voy a entrar a lo que es el Palace Culture, el Palacio de Cultura, que es como el local social que tenían todos los pueblos comunistas. Estos Palace Culture tenían un poquito de todo. Tenían una especie de sala de actos, e incluso algunos tenían un pequeño cine. Esto era lo que sería el teatro, ¿vale? El teatro local, donde la gente pues vendría a hacer sus reuniones y todo eso. Y fijaros lo fantasmagórico que es. Hay algunos asientos todavía por aquí, por el suelo, y aquí pues está el stage, que es donde se interpretarían tantas y tantas obras de teatro en el tiempo. Una cosa muy interesante que puedo ver aquí, me voy a acercar para que lo veáis, es que todavía se ve la bandera soviética de Bielorrusia. Aquí la podéis ver, muy parecida a la actual, pero con lo que es la hoz y el martillo. Y bueno, ya mientras me voy alejando de este último pueblo y ya acabo la visita y acabo este vídeo. En fin, siempre es interesante visitar este tipo de sitios. Supongo que si habéis visto el vídeo entero, veréis cómo el tono de mi voz ha ido cambiando durante el vídeo y cada vez me vuelvo más reflexivo. Esto es lo que pasa con este tipo de lugares. Este tipo de lugares son sitios que no nos vamos a engañar, son sitios que es muy interesante venir, realmente estás muy excitado cuando vienes, dices, wow, voy a visitar esta parte, esta zona, este lugar que de verdad nunca creí que podría visitar y ahora estoy aquí. Y empiezas muy contento, empiezas muy ilusionado, pero luego te das cuenta del tipo de lugar que estás viendo. Estás viendo algo que poco menos que es un cementerio, donde la gente siguió viviendo, pero se le quitó la vida. Y esto es lo que ha quedado, esto es lo que han dejado atrás. Cascarones vacíos, libros, escuelas, hospitales, lugares donde había gente un día y al día siguiente dejó de haberla por un accidente, por un desastre, por algo que no se podía prever, no por una guerra, sino por algo totalmente impredecible, por un accidente industrial. La magnitud de la tragedia para todas estas personas, que algunas de ellas, pues al ser hace 40 años, por supuesto, siguen todavía vivas y todavía pues muchas veces deben de venir aquí a ver su antigua escuela o a ver su antiguo Palace Culture, donde posiblemente interpretarían alguna obra en el escenario que acabéis de ver. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado interesante. Espero leer los comentarios para gente que ha estado en la parte ucraniana y no ha estado en esta. Por favor, ponedme a ver qué os ha parecido, si es lo que os esperabais, si realmente ahora os resulta interesante y os gustaría venir aquí. Y bueno, en fin, cualquier tipo de comentarios será agradecido. Darle a like, suscribiros al canal, que eso la verdad me ayuda mucho y me hace mucha ilusión. Y ya me despido. Hasta el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós.